segundos, ahí estoy con ustedes, que quiero ver una cosa antes de... Está buscando, perfecto. Solamente para estar claros. Perfecto, ahí está. O sea, ustedes tienen ahora la próxima mesa, el 12 del 6 y el 1 del 7. No, perfecto, ya estaban al tanto, así que imagino que era así, pero por las dudas quería chequear eso. ¿Cuándo está el profe? ¿La fecha? El 12 del 6 y el 1 del 7, eso lo acabo de ver en el calendario académico, así que entiendo que, bueno, ojalá puedan presentarse el 12, y si no, bueno, espero que en este caso puedan al menos presentarse el 1 de julio. Así que solamente les decía eso porque estaba justo hablando de las clases de consultas que van a haber, seguramente va a haber una, así que entre medio. Después del 10 de agosto. Después, según lo que tengo en el... Después del 10 de agosto. 10 de agosto, sí, sí, sí. Y después, bueno, vamos a noviembre, así que de todas maneras yo les sugiero que, bueno, a ver, bueno, ya sabemos que en general no sé por qué razón, bueno, sí, entiendo algunas, pero no las dimensiono. En general consideran que es difícil aprender con nosotros, pero bueno, sí, esto se los digo porque es su derecho. Si no quieren aprender con nosotros, se pueden anotar después de julio, para ser más claros. Y entonces lo que se hace es una división de los inscritos, ¿no? Por, digamos, random. Ahora en junio y julio ustedes aprenderían con nosotros, porque están regulares, ¿no? En caso de que no lo rindan ahora, después a partir más adelante, ya la lista se pasa random. Eso no es una cuestión nuestra, sino una cuestión de que a Marcelo le pasan la lista como completa, sin diferenciación de comisión. En cambio, las listas de ahora, de junio y julio, sí están divididas por comisión. Si esto les digo para que lo sepan, porque fue buena suerte a ustedes, otro docente. Bueno, entonces... Profe, ¿esta semana se van a publicar las regularidades en Ciudad Guaraní? Yo le hablé a Marcelo, así que entiendo que ya esta semana o va a tardar la que viene. Debería ser esta semana, pero bueno, ese trámite administrativo que nos piden, así que eso está en mi proceso, lo hice hace 2 días. Perfecto, entonces vamos. Les decía también a quienes me mandaron el práctico que yo la semana que viene les estaré enviando por correo también, ¿no? Las correcciones que hagan. Hay alguien, no voy a nombrar porque, digamos, la idea es que sea pedagógico y la idea es que se entienda, digamos, el objetivo final que uno tiene. Pero, digamos, se lo voy a poner en estos términos. A mí nadie me dijo cómo ingresar a la página de la Comisión Nacional de Valores ni cómo encontrar los reglamentos o prospectos de los fondos comunes de inversión, ¿no? Y si bien no es algo que evaluamos, en definitiva está relacionado con algo que sí les va a servir a ustedes en la vida profesional, que es resolver problemas, ¿no? Me imagino que si su cliente les hace algún tipo de consulta, ustedes no le van a decir, no, ¿sabes qué? No sé buscar en la página de la Comisión Nacional de Valores, o no sé buscar en la página de la Superintendencia de la Nación de Seguros. ¿Entienden? O sea, ustedes van a decirle que sí y van a buscar las herramientas de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es una actitud que, como la van a tener en la vida profesional, no hay razón, ¿no?, de por qué tenerla acá. Si una persona lo pudo encontrar, no, salvo que la página web para esa persona, por ninguna razón extraordinaria, no le funcione, se considera como que todos están en las mismas condiciones de poder acceder. Sí. Bueno, empecemos con la unidad 15. Ayer ya dimos un pantallazo, hicimos un resumen. Ahora vamos a hablar de algunas cuestiones particulares, ¿no?, para que entiendan este fenómeno. De hecho, el área en la cual yo trabajo particularmente hoy en día
está muy relacionada o con arbitrajes internacionales o con derecho comercial internacional, que es esta unidad, así que esa es un poco también aprovechar ese bagaje para comentar más relacionadas con la reunión. Primera cuestión que no tiene nada que ver con está relacionada de alguna forma con la materia, pero ¿a alguien de ustedes le interesa la cuestión internacional? Sí, durante la secundaria siempre hice muchos modelos de Naciones Unidas y todo lo que es política internacional siempre me ha interesado. He hecho muchos cursos al respecto. ¿Y les parece viable hacer una carrera como abogados practicando derecho internacional? Saquemos por ahí el ingreso al ICEN, que para los que no saben es la Agencia de Servicios Servicio Exterior de la Nación, Cancillería prácticamente, que se estudia, ¿no? Se hace un examen y después a partir de ese examen te hacen una entrevista, después esa entrevista te da un curso más largo, bueno, en fin, pero algunos de ustedes, digamos, fuera de eso, pensó, porque yo creo que la mayoría, o al menos lo que pasaba cuando yo era alumno, es que no era, digamos, una opción, que el abogado promedio sentía como que era algo muy alejado, ¿no? Y se veía así como muy, ¿cómo podemos decirlo? Por un lado complejo, complicado, por otro lado algo fancy, algo de lujo, ¿no? Como un sector bastante particular, ¿no? Algún otro podría pensar, bueno, no, derecho internacional necesariamente hay que estar afuera de Argentina o a lo sumo en Buenos Aires, bueno. Que a alguien más le interesa o le interesó el tema. A mí me parece interesante porque el hecho de que cada vez hay más compras en el extranjero para Argentina, poder comprender cómo se llegan a ingresar. Qué sé yo, mi hermano se compró algo por Amazon y decía dentro de la factura DDP, mi hermano no sabía qué significaba. Claro, muy bien. Y dije, del Liberty Dot, que qué sé yo, si bien puedo no aplicarlo a la vida diaria, porque cuándo me va a volver a pasar eso, sí me parece muy interesante para los abogados que se dedican a comercio internacional, que al menos en mi caso es una de las posibilidades que tengo para el día de mañana dedicarse. Bien, perfecto, gracias por eso. Entonces tenemos a Sofía y a Valentina que en algún momento lo pensaron. ¿Alguien más? ¿Creen o si no les interesa? Pues, a algunos puede ser que no les interese, pero si a alguno les interesa, ¿creen que es un área que es compleja para ingresar? Sí, sobre todo también saber idiomas. Eso, por supuesto, perfecto. Todo eso es muy cierto. Y también otro factor me parece como tener contactos de abogados en el extranjero, que en muchos casos se puede necesitar porque uno no siempre va a ir a litigar, sino que necesitas conexiones. Perfecto, tal cual. Perfecto. Bueno, solamente para hacer un comentario por ahí más de formación, más que lo que le vamos a tomar. Ayer ya vimos un resumen, así que nos podemos relajar un poquito, pero creo que esta es información que al menos yo cuando era estudiante no la recibí. Simplemente fue mi afán de querer practicar derecho internacional y por eso es que terminé en este rubro, ¿no? Concretamente, primero, si me preguntan ¿es difícil? La respuesta es sí, es difícil, ¿no? Segundo, ¿es un mercado competitivo? Sí, es recontra mil competitivo. Ustedes no compiten con abogados de Argentina, o mejor dicho, van a competir con abogados de Argentina. Ustedes no compiten acá en la zona, en la región. Ustedes van a tener que competir con abogados prácticamente de todo el mundo, ¿no? Y esto de internet y la posibilidad de trabajo remoto, de hecho yo trabajo de manera remota, tanto cuando trabajaba en el estudio jurídico en Buenos Aires, en el que estaba trabajando hasta el año pasado, como ahora que estoy trabajando en el estudio para Chile, trabajo de manera remota. Cada vez abre más posibilidades, ¿no? ¿Es difícil a su vez practicar derecho internacional desde Rosario? Sí, tal cual. Hay pocos estudios y la mayoría por supuesto están en Buenos Aires y son contados con los dedos de la mano. Hay que saber idiomas, por supuesto, ¿no? Y hay que buscar algún tipo de conocimiento específico que les ayude a tener una ventaja competitiva. ¿Qué quiero decir con esto? Nadie donde vos competís con gente de todo el mundo, nadie te va a elegir por que seas buena onda,
ni nadie te va a elegir como para a ver qué tan trabaja tal persona, ¿no? Más allá de que en general, les digo porque esto, a ver, en el escenario local, y no estoy diciendo ningún secreto, pero cuando vos entras a tribunales no sabes nada, te mandan a la mesa de entrada, y cuando vos entras en un estudio, la realidad es que te pagan nada. ¿Por qué? Porque estás pagando con un sueldo de cero, no cobrando, recibiendo sueldo, estás pagando todo lo que no aprendiste durante la carrera de la práctica. Y eso los estudios saben, o los abogados mayores, y por eso también es una forma de ellos mismos de decir, bueno, listo, ¿cómo lo hago sostenible? Bueno, no digo que esté bien, no digo que esté mal, estoy explicando el mercado, ¿no? Yo particularmente no le pagaría a una persona como para que yo tenga que enseñarle y no genere, ¿no? Se supone que si le voy a pagar a una persona es porque esa persona viene y me resuelve el problema. Sí. Pero no me meto. Ojalá puedan conseguir las mejores condiciones laborales y demás, y les paguen simplemente porque digan buen día y traigan buen café y lo que sea, pero el mundo es así, ¿no? A ver, de hecho, en el estudio jurídico en el que yo estaba trabajando en Buenos Aires, trabajando en casos internacionales, nunca me pasó, o mejor dicho, muy rara vez me pasó de que me vinieron y me explicaron, mira, esto es así. Ellos esperaban que yo ya sepa cómo hacer las cosas. Así que por eso les digo que es altamente competitivo. Con lo cual, ¿qué les quiero decir en definitiva? Que lo que ustedes ven que pasa en el mercado local también pasa a nivel internacional, pero con otro modus operandi, que es diferente con el que pasa acá. No estoy justificando absolutamente nada, yo lo veo como una cuestión de realidad, y sobre esa realidad yo elijo cómo posicionar. Y es al final del día lo que, a mi modo de ver, sirve de estas clases, ¿no? Porque podemos quedarnos acá todos hablando 3 horas de por qué a los abogados jóvenes se les debe pagar el triple. La realidad es que cuando vos salís a la calle, a la realidad, ¿no? Los invito a que agarren a cualquier cliente, que les diga, no, ¿saben qué? Esto te va a salir $500.000 porque lo va a llevar un abogado nuevo que no sabe. Entonces, como hay que pagar un salario digno, te va a salir $500.000. ¿Qué piensan que va a hacer ese cliente? Buscar otro más barato. Se va a ir. No. Entonces, digamos, vuelvo, no estoy hablando si está bien o está mal, lo que estoy diciendo es que lo tomo como cuestión de la realidad y lo tomo como que podemos pasarnos acá 4 horas hablando de qué sería un salario digno, cuánto uno debería cobrar, con lo que ustedes se van a enfrentar en la realidad. Y en la realidad no hay queja, es simplemente o te contratan o no. Entonces, estar preparado para eso y también uno buscar la forma en cómo se instala. Bueno, en definitiva es eso. Y también Sofía mencionó algo que es muy importante y es muy cierto, y es el tema de contactos, ¿no? Es cierto, porque también, digamos, el mercado es competitivo, pero además de ser competitivo, no todos conocen de la misma puerta como para poder ingresar. ¿Se entiende? Y la confianza también es algo que también se paga. Sí, con esto lo que no quiero decir, no, hago todo mal, pero no te voy a cagar. No, estoy diciendo que es un factor adicional por el que se paga. Y el hecho de, ya les digo, que las tecnologías actuales permitan trabajar de manera remota, también permiten que esto sea cada vez más difundido. Ya no es necesario tanto estar presencialmente en Buenos Aires. De hecho, en los tribunales en los que yo litigaba, se pone un deadline y todo se manda por correo electrónico o por correo, mandar un pendrive por correo si es necesario, y cada vez menos, porque cada vez se imprime menos, pero no es que tenés una mesa entrada ahí, viste, que está esperando que vos presentes el escrito y demás, ¿no? Pero bueno, en la facultad, por suerte, quienes no saben, yo también estoy involucrado con el tema de las competencias de arbitraje. Las competencias de arbitraje son el principal canal a partir del cual uno puede empezar a hacer esos contactos que no tiene. ¿Es más difícil si yo estoy en Rosario que si yo estoy en Buenos Aires? Sí, es más difícil. Pero esa es la realidad. También se pueden quedar quejándose toda la tarde, o pueden en su lugar aprovechar y empezar a hacer cosas extras para cómo poder sobresaltar esa dificultad, ¿no? Una frase creo que la mencioné al principio de la clase y creo que está bien que la vuelva a repetir ahora. Marcelo en su juzgado, cuando era juez, él tiene una frase que yo creo que es muy cierto y lo escucho todo lo contrario de manera más común de lo que yo quisiera. La persona exitosa frente a un problema busca soluciones,
la persona fracasada frente a un problema busca excusas. Van a tener que contratar a gente, contrata gente que resuelva. No. Ténganlo presente, si el día de mañana están frente a esa situación van a entender a qué me refiero. No. Y sepan que para dónde ¿cómo se llama? Moldear su carrera. Bueno, pero en definitiva las competencias de arbitraje internacional, por ejemplo, es una buena alternativa como para que ustedes puedan meterse en este mundo y hagan contactos. De hecho, en el estudio de Buenos Aires, donde yo ingresé, tuvo mucha relación con la primera competencia en la que yo participé como estudiante, porque en el equipo de la UBA de Buenos Aires había unos chicos con los cuales yo había pegado buena onda, y después, cuando éramos graduados y yo ya era docente de esta materia, hicimos varios eventos académicos en Buenos Aires y acá en Rosario, y yo los invité a ellos, y ellos después, varios de ellos trabajaban en el estudio donde yo terminé trabajando después. No. Y a partir de ahí conocí a otra persona, me invitaron a hablar en Bolivia, en Ecuador, en Chile mismo, bueno, acá en Argentina, entonces todo eso, ¿no? O por ejemplo, que ahora yo también doy clase en la Universidad de La Plata, es gracias a una docente allá que también conocí en las competencias de arbitraje. ¿Se entiende? Entonces, ¿hay contactos? Sí. ¿Tienen oportunidades? Sí. ¿No? Pero hay que saber buscarlas. Las competencias son una. ¿No? Las otras son programas de intercambio, congresos, seminarios, ¿no? Y nunca les recomendaría hablar con alguna persona que es experta en el tema y que les diga, ¿saben qué? Sí, a mí me gusta viajar, o a mí me gusta este tema, pero no sé qué hacer. Bueno, anda a probar, ¿no? Es diferente, y les voy a contar mi ventaja competitiva, algo que yo ya lo sabía, porque yo, si bien soy abogado, también soy economista, y mi forma de pensar es más de economista que de abogado. Entonces yo siempre supe esto de que uno tenía que cuando se inserta en un mercado, o sea, ustedes son una empresa, tienen que saber eso. Tienen que tener una ventaja competitiva. Tienen que decir, ¿qué tengo yo para justificar el valor que genero y que se traduce en lo que yo gano por mes? Y eso que yo tengo puede ser desde un conocimiento, contactos, ¿no? O debe ser alguna habilidad particular que pocos tienen. El abogado de familia que tiene la habilidad de, por supuesto, estar frente a una zona de conflicto que es muy sensible para toda la gente que está en ese sector y poder ser un intermedio entre un abogado y un psicólogo. ¿No? Yo he conocido abogados que la verdad no hacían nada, pero estaban asociados a Jockey Club, entonces estaban en un estudio jurídico donde lo único que hacían eran pasar los contactos a los abogados de ese estudio y él cobraba una comisión. Que de hecho ya les aviso, la mayoría de los estudios, lo que van a ver en ustedes justamente es eso. Son muy duros, yo sé que son muy duros, pero esta es la realidad, ¿no? Van a ver qué capacidad, una de las cosas que van a ver es qué capacidad tienen ustedes de traccionar clientes. Yo se lo digo ahora, no me crean, y después en la realidad analicen a ver qué pasa. Bueno, mi ventaja competitiva fue justamente saber que yo hacía economía y que en el área donde yo me muevo, haciendo arbitrajes internacionales comerciales alrededor de empresas, valuaciones, ¿no? Saber de economía es un plus. Pero también saber mucho sobre derecho internacional, saber sobre alguna rama específica es un plus, ¿no? Les comenté que está el curso de la bolsa, al cual pueden sumarse cuando están por recibirse, el curso de formación, ponen curso de formación Bolsa de Comercio Rosario y les va a aparecer, ya les dije que les iba a costar, pero vale la pena, porque después eso les abre puertas. Bueno, todo eso es importante, ¿no? Son formas de cómo uno va adquiriendo esa ventaja competitiva que necesita, ¿no? Bueno, cada uno sabrá qué camino puede elegir, qué habilidades tiene, pero bueno, cuando tengan oportunidades a la vista, aprendan a visualizar esto, ¿no? Volvemos de nuevo con el tema que nos compete. Y simplemente les digo, cada vez es más fácil. ¿Sí? Y cada vez el mundo es más internacional. Como les digo, por ejemplo, bueno, a mí particularmente me tocó el año pasado por primera vez ser árbitro, en un caso en Guatemala, ¿no? Y lo trabajé, como era un monto muy chico, la verdad es que pude trabajar todo ese caso de manera remota desde Rosario.
y así otras cosas, ¿no? Bueno, perfecto. Vamos a esto entonces. Unidad 14. Y aparte les digo, son muchas cosas que les podría decir sobre esto, pero si trabajan en alguna empresa que haga comercio exterior, se van a dar cuenta que el 90% de los contratos tienen cláusulas de arbitraje internacional. No. Bien, ¿qué pasa? Estamos en un mundo que ustedes se darán cuenta, si bien ahora estamos frente a un tipo de desafíos nuevos, porque se está atendiendo no al regionalismo por una cuestión de geopolítica que nos excede, ¿no? Pero lo que teníamos hasta ahora era un mundo en el cual después el paradigma reinante era que después de la Segunda Guerra Mundial se dijo no queremos más guerras de este estilo. ¿Qué hacemos? Bueno, es una frase que se la escuché decir a Milén, pero yo la sabía de antes. Donde entra el comercio no entran las balas, ¿no? Si alguna vez la escucharon o no la conocen, se las digo el porqué. El porqué es súper sencillo. El porqué, de hecho, explica la fundación de la Comunidad Europea y después la Unión Europea. La cuestión concreta es porque, supongamos ese caso, Alemania-Francia. Si Alemania negocia con Francia, se compran y se venden mutuamente y en una cantidad enorme. El primer paso en el comercio internacional es la compraventa. El segundo paso, ¿cuál es? La integración ya de capitales. Entonces ya el segundo paso es listo. Te vendo, me compras. Llega un momento donde empieza a ser más conveniente ir a producir allá. Por eso digo, movilidad de capital, inversión extranjera directa. La empresa se va a ese territorio. Y viceversa. Inversiones de franceses, no solo en Francia, sino también en Alemania. Inversión de alemanes, no solo en Alemania, sino en Francia. Se compran, se venden, y después, ¿qué les parece que puede venir? La movilidad de factores. Empiezan a ir trabajadores. Porque este gerente que fue bueno en la sucursal de Frankfurt, ahora va a dirigir la sucursal en París, que vamos a abrir. Y lo mismo, el que le fue bien en París, en Francia, después termina trabajando en Múnich, dirigiendo la subsidiaria en Alemania, en Múnich. Bien, entonces, frente a un fenómeno donde no tiene comercio internacional, que sea todo esto en estos 3 estadios que les expliqué, ¿qué pasa? Si el gobierno alemán decide atacar al gobierno francés, cuando decide atacar va a estar perjudicando a sus propios nacionales. ¿Por qué? Porque si ataca a Francia, si hay guerra, no va a haber comercio, no le va a poder vender. No van a ganar plata los empresarios alemanes, ¿no? La sociedad, también la gente, que antes podía recibir productos que, vamos a entender, que eran superiores en calidad, a un determinado precio, no van a recibir ese producto. Un nivel de bienestar menor, ¿no? Y todo eso conlleva un costo, ¿no? Entonces uno va a decir, bueno, no ataco Francia, bueno, desde el gobierno alemán van a decir, no quiero atacar a Francia porque voy a estar perjudicando a mis empresarios, a mi sociedad, y de Francia van a decir lo mismo con relación a Alemania. Esa es la razón por la cual donde entra el comercio no entran las balas. ¿Lo entienden? ¿Es claro? ¿Parece lógico? ¿Tiene sentido? Bueno. Bien. Y eso fue generando, ¿no?, cada vez más flujo comercial a nivel internacional o por fuera de las fronteras a partir de la segunda. Ya empezó al principio del siglo XX, pero digamos que cuando el mundo atravesó las 2 guerras mundiales, hubo un gran consenso en decir, bueno, vayamos hacia este modelo. Ese fue el paradigma que explica muchas cosas que pasaron después, incluida la globalización, ¿no? Ahora, porque les voy a citar instituciones y se van a dar cuenta como algunas ya venían trabajando de antes, pero como cobraron más impulso a partir de ese momento. Y eso hizo aparecer un fenómeno que es la empresa transnacional, ¿no? La empresa transnacional simplemente es aquella que opera por fuera de sus fronteras, por eso es transnacional. Ahora, ese fenómeno se complejizó cada vez más y hoy tenemos la empresa multinacional. ¿Cuál es la diferencia entre una transnacional con una multinacional? Que la multinacional, el paradigma de la multinacional es que planifica la prestación de ese servicio o el aprovisionamiento de ese bien de manera global. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que, por ejemplo, un insumo, si yo agarro creo que el ejemplo más claro, o uno de los más claros, es el de Corea del Sur.
Corea del Sur le vende petróleo, mejor dicho, le vendía, y ahora, bueno, recién volvimos a venderle nosotros gas natural, pero Corea del Sur le vendía gas natural a Chile. Y ustedes dicen, bueno, ¿cómo fue que pasó eso? O ustedes pensarían, bueno, Corea del Sur tiene mucho gas. La realidad es que no tiene gas, ¿no? Lo que tiene es la tecnología para envasar ese gas y venderlo en barcos, dentro de tubos en barcos. Entonces se vende de manera líquida para que ingrese más, y después se gasifica de nuevo en destino. Ahora, los barcos son, por ejemplo, de China. El gas viene de Rusia, ¿no? Los barcos, como les dije, son de China, la mano de obra, el capital sí es de Corea del Sur, pero tienen también inversiones de empresas norteamericanas. Y el destinatario final es Chile. Entonces, no es que Corea del Sur venda un producto y se lo venda a Chile, sino que produce algo que se lo vende a Chile, pero para terminar de tener ese producto que después vende en el mundo, toma como referencia todo el globo. Por eso les digo que viene una parte de acá, otra de acá, otra de acá, etc., ¿no? Por eso en algún evento también, cuando tuve la oportunidad de conocer en su momento al embajador de Australia, de Argentina, dijo algo muy claro, ¿no? Quizás para las empresas argentinas ingresar en China puede ser difícil por varias barreras. Una es la cultural, no solamente el idioma, ¿no? Sin embargo, ustedes dicen, ¿por qué? Porque se está discutiendo si conviene tener un acuerdo de libre comercio o un acuerdo de hermanamiento, lo que sea, con Australia. Y uno dice, no, ¿cómo vamos a tener un acuerdo comercial con Australia? Si Australia es igual a nosotros, a Argentina, vende los mismos productos que Argentina. Entonces, ¿qué le vamos a vender? Al contrario, va a arruinar a nuestros propios productores. Ese es un razonamiento que uno escucha mucho en la sociedad, ¿no? Somos competidores con Australia. ¿Qué van a venir? ¿Van a tener vendiendo leche los productores de leche de Australia acá en nuestro país? ¿Van a vendernos vinos? ¿Van a arruinar nuestras empresas? Son comentarios que siempre se escuchan, ¿no? Pero en ese momento me acuerdo que el embajador dijo algo muy cierto. Dijo, acá hay un montón de oportunidades para las empresas argentinas. Nosotros solamente proveemos a China. A China dijo un 0,01% de la leche que demanda China. Vender directamente a China es lógico que a las empresas argentinas les pueda costar, pero debido a que nosotros ya tenemos un acuerdo de libre comercio con China, ustedes, Argentina, tener un acuerdo de libre comercio con nosotros, Australia, les abre el camino para vender a China de manera indirecta a través de nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque en definitiva, si ustedes ya porque el productor australiano que quiere vender a China, o sea, el productor australiano no va a estar interesado en vendernos a nosotros, va a estar interesado en venderle a China. ¿Por qué? Porque es un mercado infinito. No es porque le queda más cerca. Entonces, que no da gasto, lo que va a buscar es comprarle en realidad leche, quesos al productor argentino y triangular la venta. Entonces, el argentino, en vez de venderle de manera directa al chino, si puede abrir negocios de manera propia, buenísimo, no necesita Australia. Pero cuando no puede, por una cuestión o por escala, o por falta de contacto, o falta con cuestiones culturales de idioma, bueno, lo puede canalizar a través de Australia. Y todo eso son cosas que el comercio internacional permite, ¿no? Hay otros casos, no sé si se me venía otro a la mente, pero de triangulaciones, pero bueno, otro es en su momento que pasó con, si bien en el Mercosur, dentro del Mercosur, cuando se estableció el Mercosur en el año 21, uno de los grandes desafíos era, bueno, ¿qué va a pasar con las empresas automotrices en Argentina? Se van a fundir todas, ¿no? Y más que las empresas automotrices, decíamos, tenemos un sector metalmecánico muy grande en Argentina, sobre todo en el conurbano de Buenos Aires, acá en Rosario, en alrededores de Rosario, tenemos empresas metalmecánicas muy chiquitas. ¿Qué hacemos?
se hizo un estudio después de 10 años de existencia del Mercosur y lo que se notó era que el Mercosur había beneficiado a todas o a la mayoría de esas pymes. Por supuesto que había eliminado un montón porque no eran competitivas, pero aparecieron muchas otras. ¿Y qué hacían? Cuando uno decía, no, pero los autos brasileños van a competir contra los autos argentinos, que es cierto, pasa, ¿no? Pero lo que también trajo aparejado eso es que los productores argentinos, ahora, las pymes, no le vendían repuestos solamente a la automotriz argentina, sino que también le vendían a las automotrices brasileñas. Entonces se dio que entre dos estados, donde uno a principio pensaría que son competitivos y que o se destruye uno o se destruye el otro, en realidad terminó generando una colaboración de ambos de tal forma que mejoró la productividad de todos. Con esto no estoy diciendo que todo es color de rosas, porque no lo es, ¿no? Pero simplemente es para decir que en general, cuando uno hace la sumatoria total de todo lo que te puede traer de oportunidades, son más estas oportunidades que lo que se deja de lado. Pero bueno, en definitiva es eso. Se dio este fenómeno, aparece la empresa multilateral. Por otro lado, desde los estados empezaron a hacer como rondas de negociaciones donde se armó estas rondas de negociaciones a partir de un deseo claro, ir bajando las barreras arancelarias, ¿no? Bien, ¿cómo se llamó este acuerdo? Se llama las rondas del GATT. Por su sigla en inglés, GATT es General Agreement on Trade and Tariff, que sería acuerdo general sobre comercio y aranceles. Sí. Y eso en un momento se juntaban cada 4 o 5 años en un estado, en otra ciudad, fue moldeándose de una forma tal que para el año 94, en la ronda de Uruguay, se terminó formando una organización internacional. ¿Y cómo se llama esa organización? La Organización Mundial del Comercio, ¿no? Bajo esa institución, los estados se van haciendo concesiones recíprocas en lo que tiene que ver con el comercio internacional. Y esto se va de alguna forma complejizando cada vez más, porque si bien el objetivo inicial era reducir tarifas arancelarias, después, por cuestiones del comercio, se fue ampliando. Como que, por ejemplo, como establecer condiciones fitosanitarias de los productos. Como que, por ejemplo, establecer tratados de no libre comercio, sino establecer condiciones para el comercio internacional de servicios. Como que, por ejemplo, ver cuestiones relacionadas con el comercio, pero que no son comerciales. Como, por ejemplo, la protección de la propiedad intelectual. Porque si yo comercio con vos, te vendo productos, en el medio están mis patentes y mis marcas, ¿no? ¿Por qué? Porque si no aparece algún tipo de estafa, como siempre pasa en Latinoamérica. Y entonces, por ejemplo, fíjense esto. Se firma un tratado de libre comercio con Australia. Australia planea, supongamos que la marca Pepe de autos quiere instalarse en Argentina. Ok, listo, yo voy a Australia. Veo la marca Pepe, los modelos de auto que tienen. ¿Qué pasa? Vuelvo a Argentina. Agarro y registro como marcas propias mías esos modelos de autos. Entonces, ¿qué ocurre? Después viene la empresa australiana, pone la fábrica y quiere empezar a producir, pero ¿qué se da cuenta? Se da cuenta que no le puede poner el mismo nombre a esos autos que esos autos tenían en Australia. ¿Por qué? Porque la marca la registré yo. Entonces, ¿qué genero? Genero que vengan y me toquen la puerta y me quieran comprar la marca. ¿No? Y esa, como se darán cuenta, es una cuestión relacionada con el comercio, que no es necesariamente comercial. Tiene que ver con el tema de marcas. Y así lo mismo pasa con las patentes. Si yo voy y te vendo a vos, yo quiero que vos respetes mi patente. Y no que te pongas a desarmar todo y bloquees mis derechos sobre esa invención. ¿Se entiende? Bueno, esa es la OMC, por sus siglas, Organización Mundial del Comercio, y en inglés WTO, que es World Trade Organization. Y ahí tienen uno de estos fenómenos que se origina a partir de
después de la Segunda Guerra Mundial y que provocan o colaboran con crear un marco jurídico para que haya más flujo comercial internacional. Después, bueno, hoy en día la OMC está en crisis, esto lo tienen que saber, porque lo que también desarrolló fue un mecanismo de resolución de disputas al interior de la OMC. Entonces cada Estado miembro, si considera que otro Estado está violando alguna de las normas de la OMC, puede demandarlo ante este mecanismo de solución de controversias, ¿sí? Que tiene un órgano de apelación. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que ese órgano de apelación, mejor dicho, tiene una determinada conformación. Son como 9, no llamémoslos jueces, porque evitan tener esa nomenclatura, pero llamémoslos, se llaman expertos, ¿no? Y de hecho no emiten sentencias, no emiten laudos, porque tampoco es un tribunal arbitral, emiten recomendaciones, ¿no? Pero ¿qué pasa? 2 de esos puestos está reservado para Estados Unidos. Son 9. Hay 2 para Estados Unidos, o mejor dicho para América del Norte, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué pasa? Una vez que dejó de funcionar uno de los miembros del panel de expertos de la OMC, resulta que Estados Unidos simplemente lo que hizo fue no nombrar a su sucesor. Y de esa forma el órgano de apelación quedó vacante. Porque es obligatorio que esté conformado por 9 personas. Y como hay uno que no está vacante porque Estados Unidos no lo nombra, quedó ahí estanco. ¿Y por qué? Porque, bueno, se conformó a través de un tratado internacional y como ustedes saben es difícil que los países vuelvan de nuevo a estar de acuerdo para firmar un nuevo tratado para darle continuidad, ¿no? Y ahora ustedes dicen, esto lo hizo Trump seguro. No, lo hizo Obama. Lo siguió Trump y lo siguió Biden. Digo porque hay una cuestión política que mucha gente no entiende, ¿no? Estados Unidos, para el público es una cosa, pero lo que es defender sus intereses a nivel internacional es otra. La diferencia es que Trump sí va a tener, ¿cómo se llama? No es publicidad. Lo que hace Trump sí se va a ver en los medios, porque de Biden y de Obama nunca se dijo nada. Perdón, profe, entonces no terminé de entender. Estos expertos entonces actualmente son 8 y... No puede, claro, no, claro, ahí se me... Es así, es un mecanismo por el cual, primero, tenemos un órgano de expertos que resuelve la disputa, y una vez que resuelven esa disputa, que la resuelven emitiendo una recomendación, ¿no? Si el país sigue en disconformidad, puede apelar, porque hay también un mecanismo de apelación. Ese mecanismo de apelación, que está conformado por 9 miembros, es el que ahora está vacante porque no puede, porque tiene 8 miembros, porque Estados Unidos, desde 2016, se opuso a que se convoque al miembro que ellos tienen derecho a designar. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Se puede someter cualquier tipo de disputa ante la OMC? Sí. De hecho, las hay. Una de las que estuve estudiando hace poco fue el tema de lo que ustedes escucharán mucho hablar en los bares o en los canales de televisión, y que es esto del ingreso de autos chinos eléctricos. Por eso yo, digamos, una cosa es hablar en serio con conocimiento, otra cosa es hablar, digamos, para generar noticias. Lo vemos así. Pero esto que ustedes están viendo ahora que se habla, en realidad, esto en Europa sí generó una reacción en donde los autos chinos tuvieron una demanda de parte de la Unión Europea. Por decir que el ingreso de estos autos venía por un precio inferior al costo, eso se llama dumping, en palabras sencillas, y eso lo que provocaba era que se saque de competencia a los productores europeos de autos eléctricos. No, esto ya se inició, de hecho estaba por resolver. Pero ¿qué pasa? Termino de contarles cómo es la estructura y después les digo qué pasa en este caso. ¿Qué pasa? Esa disputa se sometió a la OMC, todavía no se decidió,
Pero el día que se resuelva, solamente basta con que aquel que haya quedado en desconformidad, sea la Unión Europea o sea China, apelen y listo, quedan en stand-by. ¿Por qué? Porque el órgano de apelación no está vacante, hay un miembro que no está, entonces necesariamente tienen que votar todos. ¿Se entiende ahora? Bien. Por supuesto. Sí. Esto, perdón, entonces estaba casi Sí. de 2016. Sí. Y no, perdón, capaz que medio pelotuda la pregunta, ¿no? Pero nadie hizo alguna queja en nivel internacional. O... Pero esta queja es política. Sí, a ver, ¿hubo una reacción? Sí. Hubo una reacción. La reacción fue que 25 países, dentro de los cuales está Chile, Estados Unidos y China, Estados Unidos no, perdón, porque justamente es el que está bloqueando ese tema. Europa, China y Chile, entre otros, firmaron, porque el acuerdo de Maastricht, de la OMC, permite que los países puedan acordar soluciones arbitrales, generaron de manera provisoria un mecanismo de apelación arbitral. Conformaron 25 jueces, o 25 miembros, 3 sobre cada disputa, que si la disputa está relacionada entre ellos, entonces, una vez que decide el órgano de expertos, si alguno está disconforme, puede ir a arbitraje, a ese mecanismo de apelación. No, por supuesto no está Estados Unidos, que son solo 25 países. Sí. Bueno, pero entonces ven, ustedes ahora están hablando de, ay no, los autos chinos. Pero ¿qué pasa? Hay una contradicción también en los estados. ¿Por qué? Porque los estados hablan mucho del medio ambiente y de la transición energética. Y para tener un ambiente más sano, se necesitan menos autos tradicionales y más autos eléctricos. Pero ahora a los estados parece que no les importa más el medio ambiente. Sobre todo, para que lo vean claro, ¿no? Con el caso que les conté, de la Unión Europea. ¿Saben qué? Yo que tenía la Agenda 2030, que me interesaba el medio ambiente, soy Europa, ahora eso no me interesa, entonces yo lo que quiero es que no entren los autos chinos. Pero pará, si entran los autos chinos y vos tenés más autos eléctricos en la calle y menos autos tradicionales, tenés un ambiente más amigable con el medio ambiente, ¿no? Bueno, en fin, cuestiones que dan lugar en el comercio internacional. Yo les dejo algunos disparadores, pero si les interesa son cosas que las pueden estudiar más adelante. Bien, tenemos otro. En ese marco terminé con la OMC. Vamos a la Cámara de Comercio Internacional de París. En la Cámara de Comercio Internacional de París es un grupo de empresarios que se forma en París a principios del siglo XX, en 1917 particularmente, en París. Y como tal es un órgano privado, ¿no? Que dicen, bueno, tenemos que ver de qué manera hacemos que el comercio internacional sea más fluido. ¿Y por qué hay que hacer el comercio? ¿Por qué, digamos? ¿Cuál era el obstáculo? Bueno, es que tenemos un montón de países, cada uno con su propia legislación, hay muchas barreras comerciales, ¿no? Basta con que solamente les mencione la diferencia en lo que ustedes vieron en contratos, en lo que tiene que ver con la oferta y la aceptación y el enfoque en el civil law y en el common law, ¿no? La teoría de la recepción, la teoría del envío, etc. ¿No? Bien. Entonces, eso solo, entre un país del civil law y el common law, ya trae problemas. Imagínense a principios del siglo XX, cuando las legislaciones eran mucho más territorialistas y nacionalistas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué empezaron a generar? Como ellos son la voz de los empresarios, ¿no? Empezaron a generar herramientas que pudieran servir en las transacciones. ¿Y una cuál fue? Los Incoterms, lo que vimos ayer, lo que mencionó Valentina hoy, que también ayer lo estuvimos viendo, ¿no? Fue ver cómo en las transacciones alrededor del mundo se estructuraba la compra-venta. Y a partir de ahí establecieron condiciones mediante las cuales las partes, haciendo uso de ellos, pueden estar claros sobre esos 4 puntos que también les mencioné. Trámites aduaneros, gastos, riesgos y que paga cliente. ¿Sí? Todas esas cosas que lleva mucho tiempo negociarlas, ¿no? Si yo las estructuro como non-Incoterms, que es la última versión que tenemos, perfecto. Dejo que el empresario argentino que está importando sabe que FOB significa lo mismo. Se traslada la mercadería a Argentina, se traslada la mercadería a Brasil o se traslada a Canadá. Entonces hablamos todo un mismo idioma. Obviamente,
al hablar todo un mismo idioma, ¿qué pasa? Reduce la incertidumbre. Ah, no, es que yo creí que el seguro te lo tenía que pagar hasta acá. No, pará. Nosotros estamos valiéndonos de estos Incoterms, entonces la regla es clara. ¿Necesitamos claridad? Sí, mucho más. ¿Por qué? Porque al ser internacional el comercio, tengo más limitaciones, más barreras. Y más distancias, por supuesto. Y todo eso lleva un montón de gastos, tiempo y costos. Entonces, todo eso, ¿cómo se reduce? Hablando todos el mismo idioma. A mí no me importa que en China la tradición sea que uno tiene que ir a buscar la mercadería en tal lugar. No, ustedes saben, no sé si saben, pero por ejemplo en la antigüedad, cuando los fenicios vendían vidrio a los egipcios, la transacción se hacía en el desierto. Y era todo un ritual con mucha formalidad y ritos religiosos, ¿no? Tenían que dejar en el medio del desierto la mercadería, el sol debía estar soleado, no sé, y a partir de ahí dejar como si fuera un jarrón en donde se depositaba ese dinero, o ya sea en oro, lo que sea, o en el otro bien con el que se transaba. Y eso al día siguiente se iba a retirar. O sea, muy religioso, muy ritualista, ¿no? Con esto lo que quiero poner si bien no existe más esto, ¿no? Pero con esto lo que quiero poner bajo discusión es que a veces hay factores culturales que influyen en lo que uno percibe estando en un estado frente a estar en otro. Entonces, por eso los Incoterms ayudan en este sentido. ¿Sobre qué no hablan los Incoterms? Por ejemplo, cuando se traslada la propiedad de la mercadería. Que eso, por ejemplo, sí lo tengo que buscar en las reglas de derecho aplicable a ese caso particular. Bien. Esto lo van a... ¿quedó claro hasta acá? ¿Qué le debemos hoy en día a la Cámara de Comercio Internacional de París, o CCI por sus siglas? Le debemos varias cosas, pero dentro de ellas una es el Tribunal de Arbitraje de la CCI, que es el más importante dentro de la zona de influencia occidental, porque en Asia hay tribunales arbitrales más grandes. O sea, es el tribunal arbitral que más casos tiene, ¿no? A nivel internacional en la zona de influencia occidental. ¿Qué más? Los Incoterms, que es lo que estuvimos hablando recién. ¿Qué más? Las normas relativas al crédito documental, que se llaman las Measures o UPC, lo pueden encontrar por las siglas en inglés. Eso lo tienen bien en el libro de Derecho de la Empresa y del Mercado, en el tomo, si no me equivoco, por el 2, Contratos Comerciales, y donde ven Derecho Comercial Internacional, lo que es crédito documentario y demás, escríbenlo de ahí que está bien. Lo que son Incoterms, ahí les va a aparecer una versión vieja del año 2000, que son 13, hoy son 11, y 2 que desaparecieron. No se preocupen que esos 2 que desaparecieron tampoco los tomamos. Y no les tomamos todos los Incoterms, sino les tomamos una idea genérica de los más importantes que ya los vimos ayer, ahora vamos a repetir. ¿Hasta acá estamos claros? Bien. ¿Y qué más? Entonces le debemos a la ICC, a la CCI, perdón, 3 cosas. Tribunal de Arbitraje, que es muy importante a nivel internacional. ¿Por qué? Por la jurisprudencia que emite ese tribunal, que es muy seguida por muchos tribunales. Le debemos los Incoterms y las normas relativas a la cobranza documentaria o a crédito documentario. ¿Estamos? Bien. ¿Qué pasó además en el ámbito de las Naciones Unidas? Se crea una comisión en el año 1966. La Asamblea de las Naciones Unidas crea una comisión que se llama la CENUDMI, por sus siglas en español, o UNCITRAL, por sus siglas en inglés. United Nations, de UN, sí. Commission, de la C, con International, UNCITRAL, creo que es, sí, porque CENUDMI es mercantil, UNCITRAL, Trade Law, exacto, International Trade Law. United Nations, lo pueden buscar, de hecho, a ver, porque probablemente alguno esté interesado en anotarlo, entonces le comparto pantalla unos segundos y lo vemos. En ahí estarán viendo mi segunda pantalla. Lo pongo en cristal, automáticamente ven que me aparece. Un citral, ¿ven? United Nations Commission on International Trade Law. Estaba bien. ¿Ven? Y ahí dice, ¿lo ven, no? O dice,
mercado internacional. Bueno, Sí, profe, se había trabado todo durante unos segundos. sí, tuve ahí un problema con... Pero bueno, en definitiva se crea en el año 1966, ¿no? Les paso, les muestro la FI, Cámara de Comercio, acá está, Cámara de Comercio Internacional. Por sus siglas en inglés es ICC. Bien. Fundada, bueno, en 1919, con sede en París, Francia, y representa a empresas, ¿ven? De más de 130 países. Misión, promover el comercio y la inversión internacional e impulsar el crecimiento económico y la prosperidad. Bueno, bla, bla. En comisiones, una está en Argentina, acá lo ven, ICC Argentina, está cerca de la Casa Rosada para los que les interese el tema. Bueno, y el otro que les dije era la Organización Mundial del Comercio, la WTO, por sus siglas en inglés, ahí ven, World Trade Organization. Bueno, es la OMC, bueno, bla, 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 un poco lo que es esto dibujo. ¿Qué le debemos a la CENUDMI o a la UNCITRAL, creada en 1966, repito, por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas? Le debemos la elaboración de leyes modelo. ¿Qué son las leyes modelo? Bueno, hay una cuestión que es relevante para acelerar el comercio internacional, que es concretamente el tema de armonizar las soluciones jurídicas para distintos casos comerciales. ¿A qué me refiero con esto? Muy sencillito. Armonizar las resoluciones jurídicas, que si yo estoy en Argentina y hay alguien que está en Australia, el consentimiento y las reglas relativas al consentimiento o facilitación sean las mismas. ¿No? Entonces, que se tome la teoría del envío o la teoría de la recepción en ambos lugares. Esa es una opción. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hago? Entonces, lo hago a través de un tratado internacional. Argentina firma con Australia un tratado internacional donde se ponen de acuerdo, como hay un tratado internacional que tiene que ver para la compraventa, que es el tratado, es la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de 1980. Antes estaba en el programa, ahora ya no, la van a ver en Derecho Internacional Privado. Pero bueno, esa es una forma. Claro, esa forma es muy rígida primero, porque se sujeta a todas las reglas de Derecho Internacional Público, de cómo firmar tratados, de cómo extinguir la aplicación de un tratado, la vigencia, ¿no? Y volver a renegociar desde cero, ¿no? Es tedioso. Entonces, como es tedioso, lo que se hace a través de la CENUDMI es crear leyes modelo. Ok, tengo otra opción. En vez de firmar un tratado de compraventa como la Convención de Viena, ¿no? Mejor creo un proyecto de ley y lo abro para aquel que lo quiera aceptar. Entonces, si ese mismo proyecto de ley que elabora la CENUDMI lo aplica o lo adquiere, mejor dicho, lo incorpora a su legislación de manera voluntaria bajo los mecanismos legales dentro de cada estado, lo incorpora a Brasil, lo incorpora a Argentina, lo incorpora a Chile, lo incorpora a Colombia, lo incorpora a Perú. Entonces, frente a ese determinado fenómeno, las reglas que se aplican son las mismas. ¿Entienden cuál es la diferencia de tener una ley modelo? Es más flexible y queda sujeto a la voluntad de cada uno. Entonces, en cambio, los tratados internacionales están sujetos a más reglas. Por ejemplo, los tratados internacionales te dicen, este tratado no será vigente hasta tanto no firmen 20 estados. Entonces, por ahí firman 15 y ¿qué pasa? ¿No? Eso pasó con el Estatuto de Roma sobre el Derecho Internacional Penal, que lo van a ver si es que no lo vieron hasta ahora. ¿Me escuchan? ¿Estamos bien entonces? Bien. Bueno, ¿y qué proyectos de ley que se llaman leyes modelo? Primero, ¿cómo se confecciona una ley modelo? Esto es importante. Se confecciona a través de todos los miembros de la CENUDMI. ¿Qué significa esto? Significa que están representados todos los sistemas jurídicos internacionales. ¿Se entiende? Bien,
¿Y cuáles son las leyes modelo más importantes? Bueno, una es la ley modelo sobre arbitraje comercial internacional, que es justamente la fuente que eligió el legislador argentino para redactar la ley 27.449. ¿Le ven? Ley modelo de arbitraje comercial internacional de la CENUMNI. Bueno, esto no. No, por alguna razón no me está dejando ingresar. Bueno, una es esa, la ley modelo de arbitraje comercial internacional. A ver, déjame escribir. Bien, hoy en día la ley modelo CENUMNI ha sido adoptada por 84 estados. Esto está desactualizado porque, ven, acá, dice, por ejemplo, dice Argentina, la ley que les mencioné, la 27.449, que es la ley de arbitraje comercial internacional de Argentina. Estos estados de leyes de arbitraje internacional basadas en la ley modelo. Bien, ¿qué otra ley modelo hay relevante sobre el comercio electrónico? No, ¿y por qué es relevante? Porque si bien Argentina no la adoptó, es para dar más certeza, ¿no? Pero mantiene los aspectos más relevantes con relación a qué se entiende una ofertación, una aceptación, un acuerdo. Esto tiene que ver, por ejemplo, con si yo te mando un correo y vos me lo respondés, se considera que hay contrato o no. Bien, todo eso regula la ley sobre comercio electrónico, ¿no? Sobre esa ley le preguntamos prácticamente lo que dicen los primeros 4 artículos, sépanlo. Argentina no adhirió todavía, pero se basó en ella en las normas del Código Civil y Comercial. Bueno, ¿qué otra ley modelo? Todos aquellos aspectos que ustedes identifiquen que pueden traer problemas. Por ejemplo, quiebras. ¿Qué pasa cuando hay quiebras transfronterizas? Claro, cada estado tiene su propia ley de quiebras. Cada uno trata la quiebra como mejor le parezca. Y eso trae contradicciones. Porque ¿qué pasa si el bien está en Uruguay, pero la quiebra se inicia en Argentina? Y el juez uruguayo no tiene, la legislación uruguaya no tiene la misma lógica que la ley argentina. Lo más probable es que genere gastos duplicados. ¿Por qué? Porque se va a tener que iniciar una quiebra en Uruguay, con los bienes de Uruguay, y una quiebra en Argentina, con los bienes de Argentina. Si ambos estados adoptan la ley modelo, se va a poder establecer la quiebra en un solo estado, ¿no? Y se va a poder tomar el conjunto de los bienes. Y el uruguayo que quiera reclamar, va a poder reclamar tanto en Argentina como en Uruguay, pero sujeto a lo que después decida el juez en Argentina. Todas esas son cuestiones que entenderán de para qué sirve tener homogeneizado en la misma ley, ¿no? Y sobre esto hay un montón de proyectos sobre lo que está trabajando la CENUM. ¿Creo que hasta acá? Sí. Bueno, el tema de Incoterm lo dimos ayer. Hoy, antes de concluir, que es el otro gran tema sobre el cual preguntamos, me gustaría volver a enfatizar sobre medios de pago del comercio internacional. Les voy a mostrar cómo funcionan los Incoterm con un caso de la vida real. Les voy a mostrar una factura, un contrato de la factura, a ver. Esta es una factura entre un productor, el comprador es argentino, como verán está en Río Negro, ¿no? Y el vendedor está en Estados Unidos, Houston. Ven la parte de arriba
dice Agfruit USA, y después abajo Bill to, que significa facturadora, y ahí dice Médica Sociedad Anónima, Río Negro, Argentina. Acá en este caso fue por el envío de cajas de uva, ¿no? Y no es esta es la factura, pero ahora sí, Profe, no sé si era lo que usted quería decir, pero en la tercera pestaña decía que era enviado mediante FOB. Ah, perfecto. Bueno, sí, pero acá encontré el documento en realidad del apropiado. El contrato. Este es el contrato. National Sales Contract. Y acá tienen. Acá les dice la cantidad, el precio por caja, el precio total. Bueno, de nuevo tenemos las uvas. Bueno, esto es fácil porque debería. Si yo pongo. Acá ven, delivery term. Ahí. Aquí dice o Callao, Perú. Así es como funciona. ¿Qué significa? Se deja arriba del barco, donde en el puerto del Callao, en Perú. ¿Y a dónde tiene que trasladarse esto? Hasta acá, hasta Israel. ¿Quién es el recibidor? Israel. Y de hecho, fíjense, acá dice freight payment, que es el pago del flete, y dice collect. Aquí tienen dos opciones. Esto puede decir collect o puede decir prepaid. Si dice prepaid, es incompatible con un FOB, probablemente haya sido un CIF. ¿No? Pero en este caso, como es FOB, de Perú para Israel, dice freight payment collect. Significa que se paga al momento de que llega esto al puerto de destino. ¿No? Bueno, pero vamos con medios de pago. Así les voy a mostrar la presentación que les compartí ayer. A los que hicieron bien las cosas y vinieron, a los que no, bueno, se joderán. Beneficios para los que vinieron. Aunque más de la mitad dijo que no podía acceder por alguna razón que... Ahora los comparto, no se preocupen. Bien, vamos a... Me parece que no lo están viendo en pantalla completa, ¿no? Ahora sí lo deberían ver en pantalla completa. Que cayó otorga, así que supongo que sí. Bien. ¿Sí? ¿Qué dijeron? ¿Confirmaron? Quisieron hacer los derechos, no, exacto. ¿No? Otra frase que van a usar en la vida, los derechos no se reservan, se ejercen. ¿No? Bien. Bueno, habíamos hablado de primero transferencia bancaria. Dijimos que es lo más fácil. Bueno, de hecho, en el documento que les mostré, les voy a mostrar de nuevo para que vean. En este caso, hay cierta relación y por el monto de la transacción en general no se justifica una carta de crédito, pero fíjense que acá el payment, ¿cómo es? Es por transferencia bancaria a esta cuenta, en el banco JP Morgan, ¿no? En el sistema internacional de pagos lo habrán escuchado, sobre todo a partir de que pasó el tema de las sanciones a Rusia, el sistema SWIFT. Cada banco tiene un código SWIFT, ¿no? Y acá ponen la dirección del banco y la bank account, y a nombre de quién está. ¿No ven? Porque esta cláusula dice payment terms, términos del pago. ¿Claro? Bueno, esto es un típico caso cuando uno tiene una transferencia bancaria. Dijimos que en este caso no, porque justamente en esto que les mostré recién, había una relación contractual de tiempo, entonces eso fue lo que dio lugar a que las partes pudieran utilizar la transferencia bancaria, que es el método más barato. Pero les dijimos que cuando las partes no se conocen, están sujetas a riesgos, entonces lo más recomendable es una carta de crédito, que es el último mecanismo que tenemos acá. Pero
en el medio tenemos otro sistema donde también participan bancos, que se llama cobranza documentaria. ¿Cuál es la diferencia entre la cobranza documentaria y el crédito documentario? La cobranza documentaria simplemente lo que hace el banco es una gestión de cobro. ¿No? Gestiona, ni más ni menos. Y funciona como tienen en la imagen que tienen ahí. Ustedes tienen un comprador y un vendedor. Vendedor exportador, comprador importador. Tienen un banco en la plaza del exportador y un banco en la plaza del comprador importador. ¿Y cómo se hace? Bien, se le entrega fíjense, esto se va a enviar, pero fíjense, acá el vendedor exportador envía la mercadería. Y en el transcurso, ¿qué pasa? Envía la mercadería y eso después le manda los documentos de esa mercadería a el banco de su plaza. El banco de su plaza lo que hace es enviar ese documento al banco de la plaza del comprador, ¿no? Le notifica, le dice, che, tenés documentos acá a tu nombre. Te los doy si vos me pagás. Ok, el banco de la plaza del comprador importador paga, le entrega los documentos, el banco en la plaza del comprador remite ese fondo al banco de la plaza del exportador o vendedor y el banco de la plaza del exportador le paga al exportador. Eso que les expliqué es lo que está con flechitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Queda claro alguna pregunta? Repito lo que dije al principio. En este mecanismo lo que hace el banco es simplemente una mera gestión administrativa. Por supuesto que en el medio va cobrando una comisión. ¿Se entiende? Bien. Pero ¿qué pasa? Ese sistema también está sujeto a riesgos. ¿Por qué? Porque, como verán, ¿no? Bueno, estas son las ventajas. Los riesgos para el importador, para el que compra, ¿qué puede pasar? Él paga contra la entrega de documentos. ¿Y para qué quiere esos documentos? Porque después con esos documentos va al puerto e ingresa la mercadería al destino. ¿Entienden? Bueno, pero ¿qué pasa? Recibe los documentos, ya pagó, va al puerto, retira la mercadería y se da cuenta que no es la mercadería que compró o no es de la calidad que compró. ¿No? Entonces es eso. El riesgo para el importador es que no se le permite revisar la mercadería antes de efectuar el pago. Riesgo de que la mercadería sea de acuerdo con lo que estuvo estipulado o no. Bien. De que llegue en mal estado también. ¿No? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Al comprador no le queda más remedio que iniciar acciones legales. Ahora, ¿qué pasa para el exportador? No desaparece, o sea, recuerden que el exportador, ¿qué hizo primero? Mandó la mercadería. Mandó la mercadería. Y luego le dio los papeles al banco de su plaza para que se lo entregue al otro banco. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar de que el banco de la plaza del comprador le toque la puerta, vea los papeles y diga, no, esto no es lo que yo pedí, no te pago nada, chao. ¿No? ¿Qué pasa? Lo van a llamar del puerto de destino al exportador y van a decir, che, mirá, llegó acá una mercadería que mandaste vos, no hay nadie que la venga a buscar, ¿qué haces? Porque en el medio la mercadería se deteriora, está en condiciones adversas, etc. Son gastos y costos. Bueno. O el hecho de que puede ser que acepte, pero después no pague. ¿No? Y todo eso lleva a que hayan riesgos para ambas partes. Por eso es que después aparece la carta de crédito. Y acá la lógica es la misma en general que el crédito documentario, solamente que acá se busca la forma de apalear esos riesgos que hay en el crédito documentario. ¿Cómo es? Bueno, acá primero se celebra el contrato de compraventa. Fíjense que está con el punto 1. Bien, listo. Se firma ese contrato. ¿Quién es el que está obligado a pagar? El comprador. Bueno, yo les digo esto porque apelo al razonamiento
Porque en el día del examen ustedes se pueden estudiar de memoria o lo pueden pensar. Mi recomendación, como les dije ayer y nos extendimos más de una hora, es que piensen. Entonces, no tienen que estudiar más nada de memoria, simplemente siguen lo mismo que yo les digo. Es decir, ok, se firmó el contrato, ahora, ¿quién tiene que pagar? El comprador, y obvio. Ok, bueno, entonces el comprador se da vuelta y va a un banco de su plaza y gestiona una carta de crédito. Es un título de cobro. Entonces, ¿qué hace? Va, por ejemplo, concretamente, una vez llevamos a la facultad a la gente de Santander, no porque le hagamos publicidad a Santander, sino porque justamente se prestaban para venir a darles una clase, pero Santander tiene la oficina de comercio exterior en Oroño y Rioja. Les digo, por si alguna vez ustedes tienen que gestionar alguna carta de crédito para su cliente y quieren ganarse unos mangos haciendo esto, ya saben que pueden ir a esa sucursal de Banco Santander. Pero también pueden ir tranquilamente al Banco Nación y pueden decir dónde la gestionan, que creo que es la casa matriz de Córdoba y San Martín, Banco Macro, no me acuerdo dónde, pero en definitiva pueden usar el banco que ustedes quieran. Bueno, solicita la apertura de una carta de crédito. Ok, ¿cómo es esa carta de crédito? Si nos queda tiempo, pues se las muestro. Pero es un formulario que ustedes completan donde dicen, quiero gestionar una carta de crédito a nombre de tal. Supongamos de Sofía Altamirano, que Sofía está, digamos, en España. Supongamos eso. Bien. Entonces, listo. El banco me la aprueba. Perfecto. Entonces emite esa carta de crédito, ¿no? ¿Y qué hace? Se la traslada, se la transfiere a un banco en la plaza de Sofía, ahí en España. Entonces el banco en España le toca la puerta a Sofía, le notifica, le dice, mira Sofía, tenés una carta de crédito acá a tu nombre. O sea, ya no es como antes, en el crédito documentario que le decía, mira, tenés todos estos documentos. Ahora le dice, tenés acá una carta, un título de crédito a tu nombre. Significa que si se dan todos estos ítems que tengo en este formulario, vos vas a cobrar esto. Ah, perfecto. Entonces yo chequeo, mejor dicho, Sofía chequea y ve que está completado de acuerdo a la transacción que pactamos. Ok, listo. Entonces ahora sí, yo como vendedor, ¿no? Ya sé que tengo esa carta de crédito, entonces ahora sí envío la mercadería y después voy al banco y le doy los papeles. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Esos papeles van de nuevo al banco mío, que yo era el vendedor. Perdón, van al banco mío, que yo... me confundí. Van al banco del comprador, que es el que tiene que ingresar la mercadería, ¿no? Y con eso ingresa la mercadería. ¿Está? Si ustedes ven, en todos los ítems empieza en el 1 y termina en el 10. Todo con el circuito. ¿Cuál es la diferencia? Vuelvo, que en este caso, la entrega de documentos que antes se hacía sin ningún tipo de control, ahora se hace a través de un título de crédito. Entonces vos para cobrar este crédito tenés que demostrar que cumpliste con todos los ítems. Entonces, ¿qué pasa acá? El banco, lo que pasa es que el banco está garantizado, ¿se entiende? En el otro no, el banco solamente hace una mera gestión. Acá el banco te garantiza. Y después puede recibir distintos nombres el banco, porque hay distintos productos. A ver, puede ser que el banco emisor se transforme sea el único obligado. Después hay una relación jurídica, entiende que hay una relación jurídica ajena entre el banco emisor y el comprador. Es diferente. Le dio un crédito, tomó parte de los depósitos, no sé, no me interesa. A mí lo que me interesa es que hay alguien ya que me garantiza que me van a pagar. ¿Queda claro? Bueno, y ahora puede ser que el banco... En relación a la entrega de documentos, los documentos que serían necesarios son aquellos necesarios para la importación de las mercaderías al país. Exactamente. Sí. O algún otro documento relacionado. No, son todos los que hacen, sería la documentación de la mercadería para poder ingresarlos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si además del banco de mi plaza, que me da el crédito, también el que se obliga es el banco de la plaza de Sofía? ¿Qué pasa? Ahí se va a hablar no de un banco intermediario, sino de un banco confirmante. ¿Sí? Bien, pero son variables. La cuestión es que ustedes entiendan que sobre esta lógica que hay pequeñas variantes. Lo que le vamos a pedir en el examen es que ustedes puedan explicar cómo funciona el régimen en general.
¿Queda claro? En un segundo, quiero ver si puedo encontrar algo. Profe, perdón, no me quedó muy claro entonces el comprador en qué momento paga. No lo sabemos. ¿Por qué? Emite la No lo carta de sabemos. crédito y después si llega la mercadería recién ahí. El que emite la carta de crédito no es el comprador. Es que ahí está el tema. No lo sabemos por qué. Porque, como les dije, hay una relación jurídica entre el comprador y su banco. Puede ser que le haya dado un crédito. O puede ser que le haya pedido que deposite el dinero. No O sabemos. sea, el banco garantiza y realiza el pago. Exactamente. El banco garantiza. Por eso les dije y hice esa salvedad. Les dije, hay una relación jurídica después adicional entre el comprador y el banco. A lo que nos interesa a nosotros para esta transacción es que justamente el banco a partir de ahí emite un título de crédito. ¿Se entiende? Si ese título de crédito está respaldado después por deuda que le dio al importador o por un depósito que recibió del comprador, es algo ajeno. Está relacionado, pero es como una relación jurídica diferente. Si se cumple con las condiciones de la carta de crédito, se cobra igual. No es que el banco va a decir, ¿sabes qué? Esta carta de crédito que yo te di al final no la vas a cobrar porque no me depositó o no me pagó la primera cuota del préstamo. ¿Se entiende por qué? No, esa salvedad. Claro, sí. Denme un segundo, quiero ver si encuentro. Sigo compartiendo mi pantalla y seguramente están viendo los wikis que estaba. Pero bueno, estamos viernes, es apropiado. Déjenme que ver si les puedo conseguir. Estoy buscando. Tengo a mano, ¿cómo se llama? Un modelo de carta de crédito, así les muestro y con eso terminamos. Profe, en la práctica se suele usar porque anoche me quedé pensando y hoy en el trabajo pregunté a la chica de administración y me dijo que no lo usaban mucho, que usaban entidades intermediarias pero que en realidad no era muy legal. Mira, te cuento, bueno, no era muy legal, te dijeron. No era legal. Ok, bueno, eso es lo que pasa, a ver. Depende de qué. Hoy hay, digamos, nuevas alternativas como medios de pago en el comercio internacional que son más eficientes, ¿no? Ahora, hay un problema que se genera cuando vos tenés una economía que tiene restricción de capital. Y eso es probablemente lo que pasa en tu empresa. ¿Por qué? Porque se suele... A ver, cuando hay controles de capital es porque uno no quiere aceptar el precio de mercado de la divisa. Esa es la realidad. Y por eso aparece una cotización oficial y por eso aparece una cotización paralela. ¿No? Porque si el precio paralelo fuera igual al oficial, no habría sentido por qué restringirlo. Ahora, ¿y por qué lo quiero restringir? Porque sé que se va a ir más arriba. Entonces no me gusta, lo restringo. Bien, esto trae problemas, no me comentárselo, pero se los voy a decir para que entiendan la realidad, de que se generan fenómenos de subfacturación o fenómenos de sobrefacturación. ¿No? Y estos fenómenos de subfacturación o sobrefacturación se hacen justamente para digamos, sobresaltar las consecuencias de tener restricciones en el mercado cambiario. Y a veces, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Quiero traer un container a un determinado precio, ¿no? Me dicen, no te lo vendo. Ok, entonces, ¿cómo hago? Bueno, facturame la mitad, ¿no? Facturame la mitad y yo la otra mitad te la pago a través de terceros, de una empresa de giro internacional o a través de criptomonedas, que es algo que se utiliza mucho. ¿Pero por qué se genera eso? Porque previamente se subfacturó. Ok. ¿Quiénes hacían esto, por ejemplo? No, a ver, no quiero estigmatizar a nadie, pero se hacía mucho en el mercado de cereales, en el mercado vacuno. Se subfacturaba justamente porque, ¿qué se paga sobre la exportación de cereales?
sanciones. ¿Y qué plata recibe el exportador? ¿Recibe el dólar lindo, caro o el dólar barato? El dólar El dólar oficial. barato. Exactamente, porque ustedes, si no saben, se los digo cómo funciona. Esto funciona de la siguiente manera: ustedes exportan al exterior. En Argentina, particularmente, lo que pasa es que ese dinero no les ingresa a su cuenta en dólares. Ese dinero ingresa, ustedes tienen que, como exportador, abrir una cuenta en el Banco Central que esté orientada a esa actividad exportadora, y a ustedes les depositan en su cuenta los pesos. Los dólares se los queda el Banco Central. Y ahí, cuando ustedes reciben los pesos, pueden ir después a buscar sus dólares. ¿Comprenden esto? Ese es el problema que tenía el campo. Porque dicen, claro, yo vendo 100 dólares, pero me pagan lo equivalente en pesos, pero a tipo oficial, y cuando yo quiero ir a comprar al Blue, estoy comprando, en vez de 100 dólares, 50. Con eso que me dan en pesos. ¿Se entiende? Bien. Y lo mismo a la inversa. Los importadores con el cepo, ¿qué hacían? Sobrefacturaban. ¿Por qué sobrefacturaban? Porque lo hacían a tipo de cambio oficial. Entonces, yo sé que no hay dólares, no me van a dar todo lo que quiero, entonces compro 6 pallets, cuando en realidad compro uno. ¿Pero por qué compro 6 pallets? Para que me aprueben uno. ¿Y qué pasa si me aprueban los 6? Mejor. Que eso fue lo que pasó con la mayoría del sector importador en el 2023. Por eso, si ven algún programa económico, ¿no? Uno de los que yo sigo mucho es el de Máximo Montenegro al mediodía, por redes. Pero sí, la juntaban en pala. ¿Por qué la juntaban en pala? Claro, pues estaban comprando. Imagínense cualquier electrodoméstico que ustedes compraban, la mayoría de los electrodomésticos lo están comprando al precio oficial, pero ustedes se lo vendían al Blue. Se quedaron un montón de plata. Claro, era un regalo. Un regalo. Los celulares se los vendían, pero claro, como no se podía importar, te lo vendían a vos recaros. ¿No? Hay un ejemplo que es muy claro para mí. Una cafetera, si se dan cuenta, sale lo mismo ahora que lo que salía en 2023. O incluso ahora sale más barato. Y no lo pueden creer. En pesos, digo. En pesos. Mírenlo y después me dicen. Con los televisores, por ejemplo. 2022, 2023, hoy salen lo mismo. Pero bueno, eso no, me fui de la clase, pero poco para explicar el fenómeno de lo que explicaba Denise, pero vuelvo al tema, la carta de crédito es cara, es cara. Por eso se utiliza cuando son montos grandes y cuando son primeras transacciones. Después, ¿no? Lo que se suele hacer es transferencia bancaria. De hecho, la que yo le mostré, fíjense qué bueno que está, porque así viene un poco de la realidad. Prevé un mecanismo escalonado de transferencias. A ver si se los muestro así, ven. Fíjense este documento que les había mostrado recién. Dice, el 80% del pago se hace by virtual documents and remaining 20% after checking the quality. Es decir, que se hace es que yo te envío la mercadería, ¿no? ¿Querés que te envíen los papeles para vos poder ingresarlo en tu país, en el país de destino, en este caso en Israel? ¿Qué tenés que hacer? Hacerme la transferencia del 80%. Vuelvo de nuevo a esta cuenta bancaria que aparece acá. Bien. Listo. Me pagaste el 80%, te entrego de manera virtual los documentos para que vos puedas ingresar la mercadería. Te llega el 20% remanente y ahí te lo pago cuando controle la calidad. ¿Lo ven? After checking the quality. Está en amarillo, así que lo tienen que ver porque es súper fácil. Puede ser que no sepan inglés, igual les recomiendo que... Y acá ven la lista de los documentos requeridos. Por ahí preguntaban, bueno, ¿qué documentos? Acá están. El contrato firmado, la factura, el Bill of Lading, que sería el reporte a nivel internacional, los certificados de origen, el packing list, es decir, la lista de lo que estoy enviando, y el reporte sanitario.
¿Lo ven? Si me preguntan a mí, si hoy conviene más pagar en criptomonedas. Para hacer. Pero después hay una cuestión tributaria en el medio, que eso ya excede a nuestra materia, ¿no? El cumplimiento de las obligaciones tributarias. Pero la carta de crédito lleva un costo. En su momento nos habían dicho que era el 2,4 de la transacción. Para que tengan una idea. Obviamente, repetimos, es recomendable cuando son las primeras transacciones, empieza a perder virtualidad cuando ya hago 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque cuando ya empiezo a tener cada vez más transacciones, hay más confianza, pero además empieza a aparecer algo que se llama riesgo comercial. Porque ¿qué pasa si yo voy a vender vamos a poner un ejemplo, yo ropa, importo una determinada tela, con una determinada calidad. Yo esa tela la moldeo en mis talleres, la convierto en ropa y la vendo. Llega un momento donde no te pago, ¿me vas a seguir enviando tela? Sin embargo, yo tengo que seguir vendiendo, ¿no? Entonces, si tengo que seguir vendiendo, tengo que o pagarte o buscarme un nuevo proveedor. Y buscarme un nuevo proveedor puede afectar la calidad de mi producto. ¿No? ¿Y qué pasa si encima esa tela es muy bien apreciada en el mercado? Hay menos incentivos para que yo quiera incumplir. Se llaman los costos de transacción, costos de buscar un nuevo proveedor y reemplazarlo. Para que me siga generando el mismo rendimiento económico en la producción. ¿Lo ven? Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, profe, justo también estoy cursando en práctica profesional y estábamos viendo como las salidas laborales de los abogados y veíamos esto del mediador, del árbitro. Si podría contar un poco más de cómo es el árbitro. Bueno, primero les repito, les recomiendo anotarse las competencias de arbitraje. Lejos la mejor experiencia. ¿Son demandantes? Sí, son muy demandantes. Pero sepan que acá usted está jugando en otra liga. Una cosa es ir a un examen. Cuando en un examen uno lo que tiene que hacer es aprobar. En una competencia uno compite contra universidades de todo el mundo. Entonces, no importa hacerlo bien, importa hacerlo mejor que el resto. ¿No? El nivel de exigencia es muy alto. Pero ¿vale la pena? Bueno, les puedo decir que sí. Yo conseguí trabajo de esto y una de las cosas que hice fue participar en estas competencias. ¿No? De hecho, si me preguntan a mí particularmente, ¿valió la pena haberme retrasado en algún momento en la facultad por participar en estas competencias? Valió completamente la pena. O sea, creo que acelerar no me hubiese dado nada, mientras que participar en estas competencias me dio todas esas habilidades que no te enseñan en la facultad. Cómo redactar una demanda, una contestación, cómo redactar cualquier hoja de modelo. Ahora, cómo trasladar una idea con una metodología es otra cosa. Y además, mejor, porque hay competencias que son en inglés, las pueden hacer en inglés. Cómo hacer un alegato enfrente de un tribunal, ¿no? Cómo responder preguntas, todo eso se aprende en las competencias, ¿no? En general, las competencias se ven casos que son bastante llamativos a nivel internacional, están bastante en boga. ¿Por qué? Y claro, porque tenés 400 equipos, 300 equipos, 60, depende de la competencia, persiguiendo la misma zanahoria, ¿no? A ver si les cuento rápido. Por ejemplo, en un caso muy interesante en la competencia de arbitraje internacional del año pasado en la que participé, la de este año también hice de árbitro en una competencia, no en la vida real, sino en una competencia. Se hablaba de un caso de corrupción, ¿no? Y ver si eso afectaba el acuerdo arbitral o no. Ahora está muy en boga esto de, por ejemplo, es muy interesante porque era el caso, se situaba en Perú, pero una empresa peruana que invertía en Brasil, en una aplicación relacionada con el fútbol, de apuestas de fútbol en Brasil, y que esa aplicación en Brasil termina siendo investigada por lavado de activos. Entonces, como era investigada en lavado de activos, se frisaron todos los activos, medida cautelar en Brasil. ¿Cómo impactaba eso en la sociedad peruana después? Y por ejemplo, en el caso de arbitraje e inversión del año pasado que les iba a contar, es el tema que se trató, uno de los más relevantes, fue cómo funcionan, porque también se ven sobre temas de derecho internacional público, además de comercial, pero es qué pasa con la sucesión de estados, qué pasa cuando un estado se divide, como fue el caso de Yugoslavia, que se dividió en varios estados. ¿Qué pasa con los tratados que firmó Yugoslavia? Los estados que suceden a Yugoslavia, es decir, Serbia, Montenegro, Croacia, ¿siguen estando obligados por ese tratado?
cual no se dio en una disputa entre estados, sino en una disputa entre una empresa y un estado, ¿no? Otro caso que les puedo... Bueno, la competencia de Viena, de compraventa internacional, siempre se aplica la compraventa, la Convención de Viena sobre compraventa internacional. Este año... Bueno, en un año se trabajó el tema de qué pasaba con las licencias sobre vacunas, ¿no? Otro año se habló sobre qué pasaba con la compraventa de tortas internacional cuando las empresas firmaban convenios marco, lo que se llama. Porque en esos convenios marco está el tema de compliance, de productos que son medioambientalmente amigables, que no tienen trabajo esclavo, todas esas condiciones, ¿no? Estaba incluida en unas cláusulas y se dieron cuenta que el proveedor del cacao producía el cacao en plantas que eran parte de una reserva ecológica. Entonces, ¿qué pasa? Yo vendo las tortas. Yo les cuento el caso, uno de los casos que dieron lugar a esto para que sepan. El caso, uno de los más importantes fue Nestlé. Si ustedes ven, muchos de los chocolates de Nestlé dicen que la cocoa, el cacao, is made environmentally friendly, cumple con las normas éticas, se llama ethical conditions, no cumple con normas éticas, que no está hecho ni por trabajo esclavo, ni por trabajo de niños, ni en zonas medioambientales. Entonces, significa que Nestlé controla que sus productores que le venden cacao lo hagan en esas condiciones. Ahora, y ustedes dicen, ¿por qué eso es relevante? Es súper relevante, porque cuando el consumidor se entera de eso, ¿a quién no le compra el chocolate? ¿Al productor de cacao o a Nestlé? A Nestlé. Entonces Nestlé por eso es que se da vuelta y con sus proveedores firma este tipo de acuerdos. Son las General Condition o General Terms que se llaman, para asegurarse de que sus proveedores les prometen que van a usar... ¿Cómo? Pero sí, mira que hace también a la red de noche. Estamos escuchando... Ahí está, Verónica. Perfecto, bueno. Uy, no me acuerdo de este año. Qué loco. Lo tengo acá, así que... Bueno, en definitiva eso, pero la diferencia entre el arbitraje les podría hablar ahora, pero de hecho si eligen ¿cómo se llama? La especialización empresarial, en algún momento vamos a tener una clase profundizada conmigo sobre arbitraje. Acá está. Además del caso ese de Nestlé, el otro que fue muy resonante fue el de Walmart, la empresa del supermercado de Estados Unidos, que tenía productos que también venían de dudosa procedencia, trabajo esclavo en África y demás. Ah, perfecto, sí, ahí está. En el caso de este año en la competencia de Viena, por ejemplo, tenía que ver con la provisión de flores a nivel internacional, que eran unas flores particulares que tenían un uso tanto medicinal como cosmético, y que producto de que los países miembros de una convención de protección de flora y fauna decidieron prohibir el comercio de estas flores. Y en base a eso, si ese fenómeno fue de fuerza mayor, y eso permite que el vendedor no cumpla con sus obligaciones, y le permite al comprador resolver o no el contrato. ¿Se entiende? Son siempre casos que son novedosos, son muy, muy interesantes, ¿no? Justamente porque están viendo cosas que son muy de actualidad. Pero bueno, eso. Y el tema del arbitraje, la diferencia, lo único que les puedo decir y con esto concluyo, es que hay una gran diferencia. Cuando uno es juez tiene mucha capacidad, estamos de acuerdo, nadie duda de eso. Pero una vez que me designan juez, ya está, a mí no me sacan con las patas para arriba, como hace poco se escuchó en la tele. No. En cambio, cuando yo soy árbitro, yo tengo que crear mi prestigio. ¿Por qué? Porque el arbitraje es voluntario y porque me tienen que elegir. Entonces, si yo no hago las cosas bien, no me eligen más. ¿Se entiende? Entonces, generalmente en un laudo, que así como se llama la decisión de los árbitros, le invito a que busque cualquiera por internet, van a encontrar un montón, van a ver que el árbitro, a diferencia del juez, hay muy buenos jueces.
habiendo dicho esa salvedad, en general lo que uno encuentra es que en los laudos el árbitro trata de decirle a una parte por qué vos tenés razón y trata de explicarle a la otra por qué no. En el caso judicial muchas veces el juez simplemente dice la razón por la cual toma una decisión y listo, ¿no? Ese esfuerzo uno lo nota en general en los laudos, son más acabados. ¿Por qué? Porque una cuestión de que al ser elegido uno trata de hacer su trabajo de manera más diligente. ¿Sí? ¿Quieren leer un caso interesante? Pueden buscar el caso de Aerolíneas Argentinas cuando se expropió, eso fue arbitraje internacional, están en los medios, no, es fácil. La empresa que demandó fue la empresa española, el caso se llama Teinberg contra Argentina, se lo voy a dejar en el texto. Es arbitraje de inversión, probablemente no entiendan porque tiene... ¿Qué otro más? Bueno, ahora pasó el caso de YPF, pero ese fue frente a los tribunales de Estados Unidos, ¿no? El caso Petersen, por el cual al accionista minoritario no se le permitió el derecho a crecer o el derecho de preferencia bajo derecho norteamericano. Usted dice, ¿por qué carajo se aplicó el derecho norteamericano a la sociedad constituida en Argentina? Porque cuando uno decide cotizar en bolsa en Estados Unidos, asume la jurisdicción de los tribunales ordinarios de Estados Unidos. Entonces, la razón por la cual el accionista minoritario fue y dijo, yo vengo a reclamar que a mí no me dieron derecho de preferencia. ¿Y por qué reclamó derecho de preferencia? Porque lo que pasó ahí fue que no se expropiaron los activos, sino que lo que se expropió fueron las acciones. El accionista mayoritario estaba obligado a venderle las acciones al Estado argentino. Bueno, creo que esto es suficiente. Cortamos por ahora. Estén atentos para cuando les hablemos de alguna clase de consulta. No sé si va a ser para la mesa ahora del 12, pero seguramente para la otra sí. Cualquier duda nos escriben por correo a Marcelo o a mí. Y bueno, éxitos. Y esperamos vernos rendir pronto. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. No, por favor, hasta luego. Hasta luego.